Muy buenos días a todos y todas. Hoy día es viernes y tu cuerpo lo sabe. Envíenme un emoticón, un like, para saber si es que hay vida por el otro lado de la pantalla, por favor. Bien, bien. Conozco a mi gente y algunos dejan la fotografía y se van a tomar un cafecito al Starbucks. Así que ya sé cuál es la treta. Bien, pues les doy la bienvenida a esta actividad que se denomina Webinar Liderazgo de Proyectos en Entornos BUCA. ¿Y, y por qué estamos acá? Resulta que en general las empresas, instituciones públicas, privadas, tienen innumerables desafíos, ya sea de mejorar la eficiencia, de crecer, de digitalizarse, de internacionalizarse, de crecer hacia regiones, de retroceder o de, digamos, de crecer, también de renovarse tecnológicamente. Cualquiera sean estos desafíos, esos desafíos tienen que implementarse. ¿Ya? Y la forma que las empresas e instituciones descubren cómo implementarla es a través de proyectos, que es efectivamente un esfuerzo temporal que tiene que ser realizado en un tiempo determinado para lograr un resultado único. Y ese resultado único tiene que ser realizado por un equipo que se llama equipo de proyecto, liderado por un rol que se denomina jefe de proyecto, project manager, IT manager, director de proyectos, gerente de proyecto, como quiera denominarse, ¿ya? O líder de proyecto, o Scrum Master. ¿No? Y ese rol efectivamente es transversal, atraviesa toda la organización, es tremendamente visible porque tiene que trabajar con muchos recursos interdisciplinarios, se tiene que mostrar en los niveles gerenciales, tiene que mostrar resultados, tiene que mostrar avances y una tremenda oportunidad para visibilizar esa gestión. Ahora bien, ese rol efectivamente puede marcar la diferencia entre un proyecto que logra los resultados, los objetivos en tiempo, alcance, costo, beneficio, seguridad, los indicadores que sean utilizados para evaluar el éxito del proyecto, o también su fracaso. Es también alguien tremendamente importante de marcar la diferencia entre stakeholders o interesados satisfechos o descontentos. Es también el responsable de generar un equipo afiatado, contento y que siga trabajando en otro proyecto, o conflictuado o desconforme por la forma que se llevó a cabo el proyecto. Es tan relevante esa labor que amerita generar cierta, digamos, discusión o compartir algunos criterios o miradas para empoderar ese rol dentro de la organización. Y es por eso que este webinar tiene ese sentido, de incorporar una mirada de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a las distintas trayectorias que hemos podido ir incorporando, consultorías, proyectos en distintas empresas, que permitan también compartir esas experiencias con ustedes y que de alguna manera establezca una mirada acerca de cómo estamos observando el mundo en esta época convulsionada de cambios, de complejidades, y cómo se inserta este rol y los desafíos que tiene para el mundo de los proyectos. Entonces, la idea es poder generar este webinar en 45 minutos, tener una presentación y después de ella intentar responder algunas inquietudes y consultas que ustedes puedan tener. Déjenme compartir pantalla. La presentación la he dividido en 4 partes. El primero vamos a identificar qué se entiende por este mundo buca o entorno buca y sus implicancias en los proyectos. Después vamos a continuar con qué es lo que son los desafíos que le presenta este mundo buca al liderazgo de proyectos. Y después voy a intentar también presentar
desde una mirada obviamente parcial, incompleta, pero por lo menos es una propuesta, un modelo de habilidades distintivas para un liderazgo de proyectos efectivos. A la luz de la experiencia, de la evidencia empírica, me atrevo a proponer un modelo de habilidades distintivas para ejercer un mejor liderazgo de proyectos. Y finalmente, resumen y conclusiones. Primero que nada, hay que reconocer que el concepto VUCA no es nuevo, ¿no? VUCA significa entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. El término se utilizó por primera vez en el año 87 por la Academia de Guerra de Ejército de Estados Unidos para describir condiciones bajo las cuales se debían tomar decisiones y cómo lidiar en un entorno en constante cambio. Estos conceptos que de repente cobran relevancia por alguna situación, algún hecho, algún libro que aparece, no son del todo nuevos, pero sí que hoy día cobran realmente relevancia por el momento actual que estamos viviendo. Posteriormente fue adoptado el mundo empresarial para describir la situación existente en los mercados y en el entorno organizacional en general. O sea, ¿qué más incierto el mundo que estamos viviendo hoy día? ¿Qué más complejo entender la dinámica? ¿Qué más volátil existe hoy día estos conceptos? Lo volátil se refiere o se utiliza para describir algo que cambia o varía con facilidad y de forma poco predecible. ¿Qué más volátil es el valor del dólar? Que ayer estaba por 8 pesos arriba, hoy día debe estar 8 pesos por abajo. ¿Qué más volátil si que alguien tiene alguna inversión, alguna acción en el mercado bursátil? ¿Qué más volátil son esos indicadores? La volatilidad es la condición de estar sujetos a cambios frecuentes, rápidos y significativos. Lo incierto suele utilizarse para describir algo que resulta desconocido o que no es seguro. ¿Qué más incierto es lo que estamos viviendo con el proceso constituyente? Que no sabemos cómo va a resultar. Y seguramente esa incertidumbre la vamos a seguir teniendo no solamente después del plebiscito de salida, sea cual sea el resultado. Las incertezas jurídicas que generan todas estas discusiones y también con todos los otros temas políticos, de salud, de educación, etc. La incertidumbre es un componente de esa situación, en la cual los acontecimientos no tienen un resultado conocido. Muchos proyectos están todavía a la espera o no se han iniciado precisamente para generar o disminuir esa incerteza. Lo complejo se utiliza para describir algo difícil de entender y que se compone de elementos diversos. ¿Qué más complejo que entender el comportamiento humano? ¿Qué más complejo es entender los distintos intereses de los stakeholders o los involucrados o los interesados en los proyectos? Las comunidades tienen sus intereses, el mandante tiene otros intereses, las organizaciones civiles tienen otros intereses, las organizaciones medioambientales tienen otros intereses, las distintas áreas o gerencias de las empresas tienen distintos intereses. ¿Qué es más difícil o qué es más complejo entender y satisfacer toda esa comunidad de intereses que existe? La complejidad implica una multiplicidad de cuestiones y factores, algunos de los cuales pueden ser intrincadamente interconectados entre sí. Las relaciones no son unidireccionales, son multicausales. Los problemas también son multidimensionales y muchas veces es difícil identificar con relativa claridad la problemática. El problema para unos puede ser una situación estándar o aceptable, mientras que para otro es inaceptable. El impacto de un proyecto para un interesado puede tener ciertas implicancias y para otros otras implicancias. Y eso genera complejidades en el manejo de los proyectos. Y lo ambiguo se utiliza para describir algo que puede entenderse o interpretarse de diversas formas. ¿Qué más ambiguo que los estados de ánimo de las personas? Los proyectos son seres vivos que se van desarrollando actividades para producir, para ir avanzando en el proyecto, y esos seres vivos, por su naturaleza, tienen distintas emociones, distintos estados de ánimo. Las personas que en algún momento pueden estar apoyando el proyecto por recibir una noticia, por no ser considerado, por
incorporarse tardíamente al proyecto pueden cambiar esa disposición o esa predisposición y hacer que el proyecto se retroceda, se complejice, porque no es capaz de, digamos, de satisfacer algunas de esas emociones que sin duda que afloran a lo largo de todo el proyecto, el ciclo de vida del proyecto. La ambigüedad se manifiesta en una falta de claridad y la dificultad de entender exactamente cuál es la situación. Y aquí nos encontramos con un concepto que se utiliza en la filosofía alemana, de Zeitgeist. Zeit es tiempo, Geist es el espíritu. En castellano se refiere al espíritu de los tiempos, o el signo de los tiempos. Refleja el ánimo, el sentido, el espíritu de una sociedad en un momento histórico determinado. ¿Y por qué es importante leer correctamente el Zeitgeist de una sociedad o de un país o de una organización? Porque el Chile de hoy es una época que está siendo marcada por crisis y transformaciones sin precedentes en múltiples ámbitos. En el ámbito sanitario, que duda cabe, en el económico, en lo político, en lo social, en lo hídrico, en lo empresarial, en lo tecnológico, en lo relacional, en lo emocional, en lo cultural. De más está decir cuáles son estas implicancias y las razones de por qué llegamos a esto. Pero sin duda que el Chile de hoy es distinto al Chile de 2019. El Chile post-pandemia es distinto del Chile pre-pandemia. Y el mundo también. Pero particularmente los proyectos se hacen en un entorno, en un país, en una sociedad que tiene ciertos elementos que la condicionan. Y claramente los proyectos están insertos en este mundo. Entonces, debemos hacer una buena lectura de estas transformaciones, de manera de determinar las implicancias para el mundo organizacional y sobre todo para el mundo de los proyectos y los desafíos que implica. Los proyectos se realizan en un momento del tiempo único y dentro de un entorno social, económico y organizacional que también es único. Los proyectos se hacen con gente y para gente. Por lo tanto, esas personas que participan en el proyecto no las traemos de Marte. Están insertas en una sociedad, están insertas en un país, en una organización y en un proyecto. Por lo tanto, es difícil aislar lo que le pasa a las sociedades de lo que le pasa a las personas que viven en esas sociedades u organizaciones. La clave, nuevamente, es ser capaces de leer el Zeitgeist, pero en el contexto del proyecto, en clave de los proyectos. ¿Y qué está ocurriendo en el entorno de los proyectos? Por lo menos en Chile, es lo que podemos ver. Sin duda que esta lista no es exhaustiva, es lo que uno ha podido descubrir, observar con lo que conoce. Hoy día visualizamos riesgos que no se contemplaban antes, sobre todo en los proyectos, lo que hace también que su tratamiento sea más abarcativo, más complejo y por consiguiente más costoso. O sea, ya la demora de los fletes, si uno tiene que importar algún insumo estratégico, alguna turbina para el parque eólico que estamos armando en el norte, si esa turbina viene en un flete desde China o desde cualquier parte, sabemos que se van a demorar más de la cuenta. Sabemos que los costos también han aumentado 5 veces con respecto a hace 2 años. Sabemos que también hay riesgo de vandalismo. Y por lo tanto hay que colocar cercos perimetrales, hay que colocar cámaras, hay que invertir en tecnología de seguridad para reducir ese riesgo. Hay riesgo de que nos clausuren ciertas comunas, de que no podamos trabajar por diversas razones. Hay riesgo de que el escenario pandémico se complejice. Tenemos que enviar a nuestra faena a las personas. Antes lo enviamos en un bus. Hoy día los tenemos por protocolo o por aforo. Tenemos que enviarlo en 2 buses. Bueno, el transporte ya en ese ítem se duplica. Si sacan la cuenta de todo lo que los sobrecostos que ha implicado la pandemia y todas esas restricciones, obviamente que el manejo de esos riesgos se va a multiplicar. Las prioridades estratégicas han ido cambiando. La planificación predictiva está dando paso al manejo de escenarios y metodologías más adaptativas, con feedback continuo y evaluaciones más seguidas de los eventos.
Sin duda que los proyectos se siguen gestionando de manera predictiva o en cascada, pero hay otros proyectos con requerimientos un poco más difusos, más difíciles de entender, que tienen que ir produciendo entregables temprano para recibir feedback, retroalimentación, y ahí ir generando en forma aditiva, iterativa, un valor agregado que finalmente se transforme en un producto final. ¿Ah? Pero estas metodologías o esta forma de enfocar los proyectos también ha ido cambiando conforme la dinámica de los entornos, que no son fáciles de descubrir, la problemática no es tan clara, el problema no viene alumbrado en un foco para decir este es el problema, hay distintas miradas dependiendo de quién lo observe y claramente pueden haber distintas soluciones. Creciente importancia del poder de las comunidades, ¿no? Por sobre todo en aquellos proyectos que implican una afectación a la calidad de vida de estas. Ya no basta con satisfacer la resolución de impacto ambiental. El proyecto también tiene que legitimarse dentro de las comunidades. Tiene que tener cierta legitimidad social para que el proyecto vaya avanzando. Si no, va a ser tremendamente dificultoso. Y claramente se ha ido complejizando esta gestión de las comunidades. Las empresas han ido incorporando estructuras para poder, o capacidades para ir manejando estas complejidades, sobre todo con esas comunidades que muchas veces ven afectada su vida diaria. Esto cambió hace 10 años. Desde el proyecto Freirina, en la tercera región de la planta de cerdo de AgroSuper, como que marcó un antes y un después. Entonces, después las comunidades se fueron empoderando, fueron exigiendo mayores requerimientos, y obviamente que los proyectos tienen que hacerse cargo de esas expectativas y necesidades. También la creciente judicialización de los proyectos, debido a la existencia de conflictos entre las partes interesadas. Hoy día tenemos cerca de 10.000 millones de dólares en proyectos que están retrasados, impactados en el ámbito judicial, porque las partes están conflictuadas. Y claramente ese grado de estancamiento sin duda que complejiza, porque entraba las inversiones y enlentece estos proyectos. La estructura de las organizaciones han ido cambiando, la forma de organizarse, el organigrama, la votación. Lo que antes hacían 20 personas o 5 personas, hoy día lo hacen 3 personas, y no hacen repuesto esas personas. Y eso quiere decir que con la misma gente que tenemos, incluso con menos, tenemos que hacer más. Y eso significa que tenemos que multiplicarnos, seguramente tenemos que trabajar más que antes. Las estructuras se han ido aplanando, se han ido también, digamos, haciendo más ágiles en el sentido de incorporar metodologías y también ir haciendo estructuras con menos dotaciones y más simples. La forma de trabajar y relacionarnos está cambiando. Aprendimos hace 2 años a comunicarnos por esta vía. Antes era todo prácticamente presencial. Teníamos la jefatura de proyecto, veía a la gente que estaba trabajando porque los veía físicamente. Hoy día no es tan fácil. Hay ese paradigma de que la gente está en la casa y seguramente está jugando a la pelota, y todavía está ese como paradigma de que tengo que verte para saber que estás produciendo. Entonces, esa forma de razonarnos ha ido cambiando. Tenemos que ir confiando en lo que las personas hacen en sus casas, en teletrabajo, y esa modalidad híbrida de hoy día, que 2 días en la casa, 3 días en la oficina, o a lo mejor viceversa, o a lo mejor 100% en teletrabajo, tenemos que también acostumbrarnos a eso, a cómo nos relacionamos, porque de alguna manera se ha perdido la conversación de pasillo, el cafecito, esa reunión que siempre es útil para lograr ciertas cosas. Las emociones y los estados de ánimo de las personas y los agentes económicos están siendo muy afectados. Hace 2 años teníamos toda la angustia de contagiarnos, de llegar al hospital en condiciones deplorables, hasta de morir. También hoy día eso se suma a angustias de no saber
cómo enfrentar el futuro, la incertidumbre, la ansiedad de no poder manejar las variables, de no tener el control de la situación. Y eso es imposible dejarlo fuera en la mampara o en el auto cuando uno va al trabajo. Uno va con esas emociones, uno no es capaz de escindirse. Aunque tu jefe te diga, mire, tu estado de ánimo tienen que quedarse en la casa, es imposible eso, es un decir, pero en la realidad no ocurre. Uno es un ser indivisible que va en cuerpo, en alma y en lenguaje a trabajar. Y también se están poniendo en juego otro tipo de habilidades, la autodisciplina, el liderazgo de uno mismo, la organización del tiempo, la tolerancia a la incertidumbre, la multitarea, la efectividad personal, la adaptación a los cambios, en fin, una serie de habilidades que siempre han estado, pero hoy día como que están más presentes que nunca, porque hemos tenido que no solamente ser Uber, sino que también hemos tenido que ser profesores y profesoras, hemos tenido que también llevarle los remedios a nuestros padres, hemos tenido que ser cocineros, hemos tenido que también ser psicólogos de nuestros hijos, y así todo mantener la efectividad para enviar los requerimientos, los emails, tal vez hasta las 11 de la noche a nuestras jefaturas para poder cumplir con los resultados que se nos piden. Entonces, hemos ido aprendiendo a hacer multitarea, a ser efectivos, eficientes. No todos a lo mejor los han logrado, pero es una condición de los nuevos tiempos. ¿Cuáles son como los supuestos, las premisas en un entorno VUCA y las implicancias para los proyectos? Ya hemos recorrido, hemos dimensionado lo que significa VUCA y estas implicancias en los proyectos. Y eso sin duda que es un paraguas, es un insumo. Nadie se puede, digamos, soslayar de estos entornos. Ni siquiera en los negocios más estables, ni siquiera, por poner un ejemplo, ni siquiera en las notarías, que uno puede suponer una industria relativamente estable, se escapa de estos entornos VUCA. Entonces, esos entornos y las características que provoca en el mundo de los negocios y los proyectos, obviamente que impactan en los desafíos organizacionales. Desafíos como planteaba yo al comienzo, de mejoras de eficiencia, de crecimiento, de internacionalización, de fusión de empresas, de a lo mejor de digitalización, de ampliación de planta, de renovación tecnológica. Esos desafíos tienen que llevarse a estrategias. Estrategias son ciertas orientaciones, ciertas ideas que implican un cierto foco estratégico. Y ese foco tiene que implementarse. Las ideas por sí solas no agregan valor. Lo que agrega valor son los proyectos. Y esa implementación se hace a través de proyectos, esfuerzos únicos que tienen que lograrse en un tiempo determinado para un resultado claramente definido. Y esos proyectos tienen impacto en los grupos y las personas, ya sea porque los favorece, los beneficia o los perjudica. Y eso tiene que ver también con las percepciones de las personas. Una contadora en la empresa que a lo mejor ama su software y hay un proyecto de renovación tecnológica, un ERP, obviamente que a lo mejor puede beneficiar a la empresa, pero para ella significa aprender algo nuevo, significa trabajar más, significa dejar de lado algo que ella quiere, algo que ella estaba acostumbrado, que estaba cómoda. Entonces, lo que puede ser beneficioso para una empresa puede ser también una amenaza para otros. Y cada uno de esos involucrados o afectados o interesados en los proyectos perciben los impactos de manera distinta. Y esa percepción distinta genera energía y actitudes de las personas, ya sea apoyando a los proyectos o, digamos, desaprobándolos. Y ahí importa mucho el liderazgo de los proyectos, porque el liderazgo permite o de alguna manera hace que esa energía y esa actitud se pueda modificar. El rol del liderazgo de proyecto es precisamente eso, y activar o intervenir en la energía y en las actitudes de las personas. La energía se refiere
a toda la variedad de formas de motivación, ganas, interés, dedicación, iniciativa, responsabilidad o creatividad que las personas aplican en su trabajo. Y uno sabe de forma inmediata en una reunión quién propone energía, quién tiene energía o no, quién tiene entusiasmo o no, ya con las ideas que se proponen, con el compromiso que adquieren frente a un requerimiento, frente a lo mejor a hacerse cargo de alguna iniciativa, de algunas acciones, uno sabe de antemano quién tiene energía para enfrentar una actividad o un proyecto determinado. Y es por eso que esas ganas, ese interés, se ve reflejado en de qué manera las personas participan en los proyectos. Y las actitudes se refieren a la predisposición que manifiestan las personas frente a distintos estímulos y que condicionan su comportamiento. Hay actitudes propositivas, hay actitudes en contra, hay actitudes a favor de ciertas iniciativas, hay personas que se restan, personas que se suman, personas que dicen que sí en la reunión, pero es un sí entre comillas, es un sí con cara de no. Y en ese sentido, el manejo de las actitudes marca la diferencia. ¿Por qué? Porque dependiendo del grado de predisposición de las personas, es cómo ellos compran el proyecto o no. Es el entusiasmo que ellos le incorporan al proyecto o a cómo vamos a gestionar dentro del proyecto las distintas iniciativas. ¿Cuál es el problema en esto? El problema es que la energía y las actitudes de las personas en estos tiempos, VUCA, son volátiles, inciertas, complejas y ambiguas. ¿Qué duda cabe? Vamos a pensar que las personas no se van a contagiar por esta lluvia de incertidumbre, de complejidad, volatilidad y ambigüedad. Obviamente que no, porque somos seres humanos permeables que vivimos no solamente de lo racional, sino que vivimos también de las emociones. Y eso significa que también estamos nutridos y retroalimentados por este mundo, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Esa energía se dispersa tanto del líder como del equipo de proyecto y los distintos interesados. ¿Por qué? Porque si uno le pide al bodeguero en un proyecto de renovación tecnológica, supongamos que estamos implementando un WMS, un software de logística o de manejo de inventario o de activos, y que el bodeguero es un actor clave, es un usuario final que tiene que participar en algún momento del proyecto. Pero ese bodeguero, al minuto que tú le dices que vamos a implementar un proyecto tecnológico, en ese mismo minuto se pasan miles de películas, que va a quedar cesante, que va a ser reemplazado por un computador, por un sistema, por un operador, que no va a ser capaz de a lo mejor prender su computador, que no va a ser capaz de aprender la nueva tecnología, y en ese momento empieza a hacer su currículum para poder estar atento a otras oportunidades. Y en ese momento, en el almuerzo, le comenta a su compañero que van a quedar sin trabajo los dos. Imagínense, de una noticia que pareciera favorable, que a lo mejor para la empresa significa una eficiencia, una mejora en los despachos, en la gestión de activos, de inventario y también una mejora en la rentabilidad, para esas dos personas que tienen que implementar, que tienen que utilizar ese producto que genera el proyecto, lo toman de una manera muy distinta. Y esa energía que uno quiere lograr, obviamente que está difusa, se dispersa. Y también está dispersa la energía del líder de proyecto, porque él es un ser humano, está en la medianía de la organización, no está en la cúspide, también tiene incertezas, también tiene incertidumbre, no sabe si va a haber otro proyecto en la cual sus capacidades van a ser utilizadas, no sabe si en 2 meses más va a tener trabajo, porque nadie lo sabe. Y eso también tiene que comulgar. Muchas veces uno tiene que filtrar muchas cosas que sabe desde arriba y tiene que filtrar para abajo, porque tampoco puede generar tanto temor o levantar tanto polvo de algo que a lo mejor es un fantasma o es una película. Y eso también hay que manejarlo. La angustia, la ansiedad de los líderes de proyectos que son seres humanos, no son Superman ni Mujer Maravilla, son personas de carne y hueso que viven las mismas complejidades, ambigüedades, incertezas que el equipo de proyectos y el resto de los interesados.
Y las actitudes de los distintos interesados también son cambiantes, gatillados por un sinnúmero de fenómenos. Liderar proyectos en entornos VUCA tiene mucho que ver con gestionar la energía y las actitudes de las personas. Lo mencioné cuando hicimos esa relación causa-efecto. Al final del día, el líder de proyecto, ¿qué es lo que hace? Es gestionar esa energía, es canalizarla. El desafío del líder de proyecto es reencauzar la energía dispersa, tanto de él como de su equipo, e intencionar las actitudes necesarias en los distintos interesados. ¿De qué es fácil? No es fácil. No, esto es mucho más fácil decirlo que lograrlo, porque esa energía, esas actitudes son volátiles, son vulnerables, son difíciles de repente de identificar. Y es ahí en donde está la lectura, el zeitgeist, la capacidad de leer el entorno en el líder de proyecto. Este es un proceso eminentemente emocional que requiere hacer sintonía con la gente. Hoy día lo que las personas están buscando son líderes cercanos, empáticos, auténticos, y que hagan sintonía con las personas. El mundo ha ido cambiando, ya la gente no está dispuesta a recibir instrucciones, a ser mandados y controlados, sino que quiere ser involucrado, quiere participar, quiere opinar, quiere estar activamente involucrado. Y eso, obviamente, que una tarea del líder es tremendamente importante. ¿Qué implica este fenómeno al final del día? Que el liderazgo de proyecto en esta época convulsionada y compleja está siendo más necesario que nunca. Mientras más complejidad, mientras más volatilidad, mientras más ambigüedad, más liderazgo se requiere. Mientras más complejidad, más estrategia se requiere. Más liderazgo se requiere. Y sobre todo en los proyectos en donde son esfuerzos únicos, que hay que tempranamente generar confianza, tempranamente hay que lograr resultados, esta labor es indelegable. Y por cierto, es algo que el rol del líder se puede marcar la diferencia. Y que también debe hacerse cargo de los desafíos que tiene el rol para lograr los resultados del proyecto. Tiene muchos desafíos el rol del líder. Sin querer que sea Superman o Mujer Maravilla, tiene que ir pasando de una vereda a otra, para sumar. De manejarse en el mundo racional de la organización, también tiene que manejarse en el mundo sutil de la organización. ¿A qué me refiero? Siempre en las empresas, en instituciones, hay un organigrama A y hay un organigrama B. Y uno sabe cuál es el B. El A es el que está escrito en la memoria, el que está en las paredes, el que está en la inducción. Es el formal, el conducto regular. Pero el B no está escrito en ningún lado, pero uno sabe que hablando con cierta persona, tomándose el cafecito con cierta persona, conversando en el pasillo con cierta persona, logra cosas. Y eso es el mundo sutil, que está mucho más cargado a lo relacional, a lo emocional, en a generar vínculos para lograr que las cosas pasen. De comunicar los objetivos del proyecto, también debe no solamente hacer eso, debe inspirar a través de la visión del proyecto y del propósito del equipo. En poco tiempo tiene que mostrarle al equipo el por qué y el para qué hacemos esto. ¿Por qué estamos construyendo la catedral? Y tiene que también en poco tiempo declarar y afinar o acordar el propósito del equipo, para que todos se sientan partícipes en la construcción colectiva de lo que están realizando. También de planificar y controlar, que hay que hacerlo naturalmente, tiene que migrar o sumar a involucrar y comprometer. ¿No? Decíamos antes que la gente no está dispuesta solamente a recibir instrucciones, a obedecer. Si hacemos únicamente eso, lo único que logramos es tener gente obediente, pero no gente involucrada ni comprometida. Y sabemos la diferencia entre la gente obediente y la gente comprometida. Entonces, también tiene que involucrar y comprometer. Y para eso hay que preguntar. La gente se compromete cuando habla, no cuando escucha. Eso es algo sumamente básico, pero profundo de entender, ¿no? Repito, la gente se compromete cuando habla, cuando promete algo, cuando propone algo. Y eso se logra cuando se le pregunta. De resolver problemas, informar las decisiones, también tiene que migrar hacia generar adhesión con las decisiones. No basta con hacer el Excel y tener una planilla y decidir por la opción más óptima, porque muchas veces esa decisión óptima
no es adherida, no es capaz de ser implementada por las personas o el equipo de personas que tienen que aplicar esa decisión. ¿Qué sacamos de informar una decisión que no va a ser implementada, que no la van a comprar? Mejor generar una discusión o ir a una opción satisfactoria que haga que las personas se involucren y que haga que las personas compren esa decisión, que genere adhesión. De transmitir información de manera efectiva, ojalá también entusiasme, que le diga al bodeguero cómo lo beneficia, el CBA. El CBA es cómo vamos ahí. Ese CBA el bodeguero tiene que tenerla. No basta hablarle el lenguaje empresa, el lenguaje racional, el lenguaje de KPI. Ese bodeguero no va a entender en ese lenguaje. Va a entender si el mensaje, si el relato llega a su corazón, llega al CBA de él, a cómo lo beneficia a él. De administrar los cambios de avance, perdón, de alcance del proyecto, que hay que hacerlo naturalmente, tenemos que administrar la gestión del cambio del proyecto. Cómo la estructura, cómo afecta las capacidades, la tecnología, los procesos, el proyecto que estamos armando. Todos los proyectos que tienen un componente tecnológico, un componente de acomodación entre los procesos, las capacidades, la estructura, la cultura, debieran también tener un componente de gestión del cambio. Y no me refiero a crear el flujograma de cómo gestionar los cambios de alcance. Ese es el DESBE. Tenemos que gestionar el cambio del proyecto. Y de validarse como jefe, también tenemos que validarnos como líder. Y uno sabe cuál es la diferencia entre jefe y líder a estas alturas. El jefe, la autoridad te lo da la organización, tu tarjeta dice jefe de proyecto, pero el líder te lo valida tu equipo de proyecto. Eso es la gran diferencia. Está claro que los estándares y las buenas prácticas en dirección de proyectos ponen de manifiesto la importancia del liderazgo como un dominio y una habilidad crítica. Hay dos estándares más o menos que se utilizan de manera frecuente en la dirección de proyectos. Uno lo provee el PMI a través del PMBOK y en su última versión desarrolla un enfoque basado en principios y en dominios de desempeño. Y uno de los dominios de desempeño que propone el PMI es precisamente la gestión del liderazgo. Y por otro lado, otro de los estándares que se utiliza habitualmente es el IPMA, el International Project Management Association, que hace que las competencias en dirección de proyectos las divide en tres áreas. Unas orientadas al contexto o a la perspectiva, portafolios, programas y proyectos, otra orientada a las prácticas, más técnicas, y otra orientada a las personas. Y orientada a las personas o interpersonales, identifica claramente la competencia de liderazgo como una de las competencias más relevantes para poder lograr los objetivos del proyecto. Entonces, ya estos dos estándares ponen de manifiesto la importancia de esta capacidad y este rol. El liderazgo de proyectos en entornos VUCA reúne ciertas características. Por definición, el liderazgo de proyecto se asemeja al liderazgo de cualquier tipo. Recordemos que el liderazgo es la capacidad de generar influencia en un grupo para lograr ciertos resultados, pero en proyectos hay ciertas características particulares. La primera de ellas es que el liderazgo es interfuncional. ¿A qué me refiero? A que tiene que ser transversal y tiene que incorporar las personas de diseño, de ingeniería, comercial, de operaciones, porque sin duda nada hoy día es funcional. Si bien es cierto, podrían haber un proyecto que se realiza solamente en un área particular, funcional, pero básicamente los proyectos hoy día, todos, si no la gran mayoría, son interfuncionales. Son interdisciplinarios. La mirada no basta con la mirada ingenieril, sino que también con la mirada social, con la mirada de comunidad, de comunidades, con la mirada política, con la mirada también del marketing, con la mirada de recursos humanos. Hay distintas disciplinas que participan en este proyecto. También es intergeneracional. Resulta que muchos equipos de proyectos están conformados por distintas generaciones.
Ustedes saben, o a lo mejor la han escuchado, esta clasificación de los baby boomers, de la generación X, de la generación Y, los millennials, o la generación Z o los centennials, todos conviven en una empresa. ¿Y por qué no pensar que un proyecto relativamente variado, por qué no pensar que van a reunir esas generaciones? Y obviamente que las expectativas, la forma de aproximarse a las tecnologías, la forma de pensar, las miradas, son distintas dependiendo de las cortes etarias que uno tenga en esto. También es multicultural. ¿Por qué no pensar si los proyectos son un fiel reflejo de nuestra multiculturalidad? Tenemos compañeros, colaboradores venezolanos, haitianos, colombianos, anglosajones, argentinos. Obviamente que hoy día, y si no tenemos algún proveedor, alguna parte del mundo, vamos a tener un proveedor extranjero. También es colaborativo, en el sentido de que es un grupo humano que tiene que generar un producto mejor que la suma de las partes. Por algo generamos un equipo de proyectos. Los proyectos no se hacen de manera individual, reúnen personas con capacidades complementarias y es colaborativo, sin duda. Es en 360 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que el liderazgo es ascendente, yo puedo influir hacia arriba, es lateral, yo puedo influir hacia el lado, hacia mis pares, y por cierto, es también vertical, que yo puedo influir hacia abajo. En ese sentido, nadie me obliga a influir hacia un determinado lado o una dirección. Por eso que se habla de multidireccional. Es presencial y virtual a la vez. Este desafío de no saber qué está haciendo la gente, la ansiedad que uno le puede generar, el no saber durante todo un día si la gente trabajó o no, o se hizo o no el informe que le pedí, o si estaba jugando a la pelota, o está en Starbucks. Bueno, esa comunicación también tiene que ser de alguna manera híbrida, o esa relación tiene que ser híbrida y multimodal. Hay que aprender a escribir en WhatsApp también correctamente, porque muchas de esas comunicaciones son escritas, y también hay que aprender a comunicarse por esta vía remota de videoconferencia, a pesar de que a lo mejor es restrictiva por el manejo del cuerpo, por las emociones, no puedes a lo mejor saber si que por el otro lado te están escuchando o no, pero también uno tiene que ir aprendiendo estas señales. También es autogestionado ese liderazgo, en el sentido de que uno mismo tiene que proponerse ciertas metas, tiene que establecer ciertos criterios de evaluación, tiene que ser autocrítico, tiene que tener retroalimentación para saber si lo está haciendo bien o mal. El liderazgo de uno mismo es clave acá. Y por cierto, es auténtico, es cercano y es empático. Hoy día el liderazgo no es un traje que uno se pone y se viste de líder. La autenticidad es valorada, obviamente con ciertos filtros, pero es valorada la autenticidad. Se legitima eso. Es cercano. ¿Y por qué? Porque se requieren conversaciones que requieren complicidad. Que te vean alguien que entiende, que te vean alguien que mete las manos también, digamos, se remanga las manos. Es empático, en el sentido de entender la problemática. ¿Por qué? Porque estamos en un terreno conflictuado, estamos en un terreno bastante volátil, vulnerable, todo el mundo. Entonces, la pregunta que nos convoca, y con esto voy concluyendo el webinar, hasta esta altura podría surgir la pregunta, bueno, ¿qué habilidades distintivas del tipo conductuales requiere el liderazgo de proyectos en este entorno VUCA? Y bueno, aquí hay distintas formas de verlo. Está claro que las habilidades técnicas tienen que estar, o sea, el jefe de proyecto o el que está a cargo, el líder de proyecto, tiene que saber hacer una carta GAN, tiene que hacer una declaración de alcance, un acta de constitución, tiene que hacer una matriz de riesgo. Obviamente que eso
está claro que tiene que estar. También tiene que tener ciertas habilidades contextuales, manejar portafolios, programas en función de la envergadura, del rol que le compete, y tiene que tener ciertos conocimientos, tiene que manejar ciertas distinciones a la hora de gestionar estos proyectos. Pero hay un grupo de habilidades que llamamos distintivas, conductuales o de comportamiento que apalancan todo el resto, como que catapultan las otras habilidades. Y esas son las habilidades de liderazgo que requiere el líder de proyecto o el liderazgo de proyecto. La pregunta que hicimos durante 3 años en el transcurso de ciertos seminarios, cursos que hicimos a través de la consultora, a través también de los cursos de la universidad, hicimos una pregunta a todas las personas que participaban. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se ve enfrentado hoy día en su rol de director o jefe de proyecto en su organización? Bueno, y el listado es bastante más prolífero que estas 10 condiciones o estos 10 desafíos. Los top 10 tenían que ver con estos desafíos: involucrar a los distintos participantes del proyecto, motivar y alinear al equipo de proyecto, lograr los objetivos del proyecto, satisfacer las expectativas de los clientes, conformar y desarrollar el equipo de proyecto, lidiar con los constantes cambios, tomar decisiones con información limitada y poco tiempo, lograr colaboración y trabajo en equipo entre las distintas áreas involucradas, lidiar a diario con los problemas de la gente, lograr que la estructura de la empresa se oriente a trabajar por proyectos. Sin duda que algunas o varias de estos desafíos pueden resonar en su realidad. Y eso nos llevó a la siguiente pregunta. ¿Qué habilidades cree usted que son las más relevantes para enfrentar los desafíos que actualmente se le presentan en su rol de director, jefe de proyecto o líder de proyecto? Y aquí, en orden de más frecuente a menos frecuente, el top 10 se lo ganaron 10 tipos de habilidades o comportamientos. Uno, el principal, es proveer dirección al equipo, desarrollar la colaboración intra y entre áreas involucradas, generar confianza, gestionar a los distintos interesados del proyecto, adaptarse a los continuos cambios, comunicarse de manera efectiva con otros, organizarse y manejar el tiempo de manera efectiva, comprender el entorno del proyecto, manejar la diversidad de los equipos y tomar decisiones certeras y oportunas. Obviamente que hay otros comportamientos o habilidades que están ahí reflejadas, pero de acuerdo a la evidencia empírica, lo que hemos ido detectando, estos son como el grupo más importante que manifiestan los distintos encuestados. Y eso, este resultado nos ha llevado como a confirmar nuestra propuesta, y tómalo así como una propuesta, no es una verdad absoluta. Hemos ido creando un modelo adaptativo de habilidades directivas para gestionar proyectos. Y claramente representan estas preguntas, estos resultados, y que se ve reflejado en este modelo que le llamamos la rueda de las habilidades directivas en dirección de proyectos. Y la rueda tiene varios significados. De partida, tal vez fue el invento más importante de la humanidad. Una rueda pretende avanzar. Una rueda facilita el movimiento. Una rueda está en constante movimiento. Una rueda circular. Todo eso también nos pone de manifiesto que es un modelo circular, digamos, hay intersecciones entre las distintas habilidades, nada es mutuamente excluyente, hace avanzar al líder de proyecto, tiene un eje que lo mueve, que son las habilidades de inteligencia emocional, el manejar sus propias emociones, controlarlas y, por cierto, manejar las emociones interpersonales con el resto. Este es el eje motor. Y hay un camino, hay un pavimento que está reflejado por la confianza. Sin confianza es difícil desarrollar estas habilidades o lograr que estas habilidades se puedan ir aplicando.
la confianza es parte del camino o del piso que requiere construir nuestro líder de proyecto. Y después le incorporamos ciertas habilidades a este modelo. La número uno es el entorno, este zeitgeist que veíamos en un comienzo, de leer la política, el poder que ocurre en la empresa, saber a qué persona tengo que llamar, con quién me tengo que juntar, qué conversación tengo que tener previa a la reunión para lograr que las cosas pasen. No basta con tener solamente reuniones. También está la transdisciplinaridad, la manera de incorporar distintas miradas a la dirección de proyectos, a mi liderazgo. La colaboración, cómo hacer que se genere trabajo en equipo en el equipo y también entre las distintas áreas involucradas. La comunicación, que hoy día es, digamos, personal, pero también es digital. Cómo hacer que yo pueda, y todo es digital, todo tiene una app, todo está en clave media, para todo hay aplicaciones, y eso también el líder de proyecto tiene que ir incorporando. Cómo coordinamos a través de herramientas comunicativas las distintas acciones dentro del proyecto. La adaptabilidad y la agilidad, cómo hacer un liderazgo situacional y que sea liviano, que sea también con un enfoque adaptativo, que se adapte. Esto no es para una empresa multinacional, no es para Codelco, es para una empresa común y corriente, y eso hay que traducirlo. También la gestión del equipo de proyecto, que es como lo más básico, cómo contratamos al equipo, cómo planificamos la gestión del equipo, cómo le damos feedback, cómo lo motivamos y cómo lo evaluamos y cómo lo remuneramos. La gestión de interesados, cómo hacemos que los distintos actores se vean involucrados y satisfagan sus expectativas. La gestión del cambio, cómo hacemos que tanto la estructura, los procesos, los conocimientos, las habilidades y la cultura que requiere el proyecto pueda ser capaz de manejar esos requerimientos o ese cambio. La efectividad personal y organización del trabajo, cómo hacemos que uno no colapse en el intento de manejar el tiempo de uno, también manejar el recurso que es el más escaso, cómo ser efectivo, cómo manejar las prioridades. Eso hoy día está más necesario que nunca, dado todos los requerimientos del caso. Y cómo aprendemos a aprender, cómo dejamos de lado algunos conceptos o algunos paradigmas, cómo a lo mejor dejamos de ser jefe y aprendemos a ser líder, cómo dejamos de mandar y controlar y nos ponemos a involucrar, ¿no? Una serie de aspectos que uno en la vida tiene que ir incorporando. Resumiendo, y termino con esto, leer los signos de los tiempos de una sociedad o de un país o de una organización resulta crucial si se quiere hacer sintonía con las personas y encauzar su energía para el despliegue de todo su potencial. Hay que leer el entorno, primero que nada. Hay que leer la organización, hay que leer el poder y la política de la empresa. También debemos entender que en este entorno VUCA, en el que nos toca desenvolvernos, hay nuevos desafíos y nuevas reglas del juego en cuanto a las habilidades requeridas, especialmente en el rol de liderazgo de proyectos. Hay que gestionar las actitudes, la energía de la gente. Eso es lo que estamos proponiendo. El liderazgo de proyectos es tal vez la competencia más apalancadora en la dirección de proyectos, la que puede marcar la diferencia tanto en el proceso como en los resultados del logrado. Marca la diferencia entre un equipo satisfecho y con ganas de repetir la experiencia a un equipo fracturado con ganas de nunca más. Si queremos ser mejores líderes de proyectos, debemos incorporar más y mejores habilidades, sobre todo aquellas que son conductuales, las soft, las blandas. Las técnicas, obviamente, hay diplomados para eso, hay libros para eso, está Mr. Google para eso, pero las habilidades interpersonales son las que también van apalancando y marcan la diferencia. Lo anterior implica que todos nosotros deberíamos estar en un proceso de aprendizaje continuo, adaptándonos a los cambios que están produciendo y a aquellos que aún están por venir y que de seguro impactarán en nuestros trabajos, profesiones y entornos. Con eso me despido, culmino la sesión
con una cita que nos ofrece y nos regala Nelson Mandela. Cuando dejamos que nuestra luz brille, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Por lo menos cómo lo interpreto, que en la medida que uno demuestre su talento y lo haga visible y eso sea reconocido en el resto, vamos a hacer un modelo a copiar, a emular por otras personas. Entonces, lo que hagamos como líderes de proyecto no es indiferente, porque eso genera un camino, muestra un modelo que otras personas también pueden adherirse. Y eso también genera profesionalismo y también genera una mejora y un desarrollo profesional. Con esto me despido. Solo dejarlos invitados a lo que ustedes también les gustaría, en el sentido de que la universidad ofrece un diplomado en admisión de proyectos y que se está iniciando a partir de junio, la versión número 73. Llevamos más de 20 años incorporando un diplomado que genera las herramientas y las habilidades para dirigir proyectos en entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, con herramientas de primera generación, en el sentido de incorporar los últimos estándares y capacidades y buenas prácticas en la materia. Los dejamos muy invitados para eso. Me despido y dejamos abierto después un ratito para consultas y inquietudes. Bueno, muchas gracias, profesor, por su presentación muy interesante. Gracias también a todos los que estuvieron comentando durante la exposición. Y les estoy proyectando en la pantalla la página del Diplomado de Administración y Dirección de Proyectos. Y a continuación, antes de que se vayan, les voy a dejar en el chat la información y también el enlace del programa donde nos pueden llamar y enviar todas sus consultas en caso que estén interesados. Profesor, solamente hay una pregunta que es de Javier Calderón, que dice, ¿recomienda algún método de gestión de cambio específico, ADCAR, PROSI, UGMI, ACMP, que apoye en una forma más ordenada la parte de personas, energía, actitudes, etcétera? El PMI versión 6 solo tiene el área de stakeholders, recursos que no son suficientes. Claro, ahí lo que por lo menos yo practico el ANCAR, que el mismo que propone el alumno, y también hay otro modelo de Kotter, de 8 pasos, que se relaciona mucho con el que también propone el alumno. Aquí, en simple, y no quiero entrar en materia de eso porque ya a lo mejor es otro webinar, pero básicamente aquí lo que hay que intencionar o identificar es la situación actual y la situación deseada. Por algo estamos gestionando el cambio, porque hay una situación deseada, que hay una brecha entre lo actual y lo deseado. Y para llegar a esa situación deseada tenemos que accionar, tenemos que generar una metodología, un enfoque, ya sea a través de introducir involucramiento, de incorporar talleres, de conversaciones en los distintos involucrados para lograr el paso a paso. Así que excelente pregunta y como perfecto. Bueno, antes de seguir con las próximas sí. preguntas, está con nosotros el profesor Edgardo Gaete, que también es docente de este diplomado. Profesor, tiene la mano levantada si quiere decirnos algo. Sí, hola, muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Habla Edgardo Gaete, soy profesor igual que Guillermo en la Escuela de Ingeniería en Educación Profesional, y queríamos aprovechar la oportunidad que está presentando Guillermo, su ponencia respecto a los entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, invitarlos a participar en este diplomado. Muy corto, el día 18 de mayo, el día miércoles próximo me parece, a las 10 de la mañana, yo voy a hacer una presentación de unos media hora respecto a los contenidos, objetivos, a la mecánica de trabajo de este programa de diplomado, que parte el día 10 de junio en su versión número 73. Ya hemos hecho 72 versiones anteriores, algunas todavía están en ejecución, así que los invitamos. Tiene estrechísima relación con lo que ha propuesto Guillermo hoy día como modelo de liderazgo,
puesto que se ven los principios de gestión de proyectos, los dominios de desempeño de los directores, las áreas del conocimiento, los grupos de interés. Así que y Guillermo participa además como protagonista en ese programa de diplomado, justamente en temas de manejo de gestión de equipo, de liderazgo, manejo de gestión de grupos de interés y el flujo de comunicaciones dentro del proyecto. Profesor, aprovechando que está aquí, un participante pregunta si este diplomado tiene directa relación con el webinar. Sí, tiene muchísima relación, producto de que para poder estabilizar los proyectos, para poder planificarlo y guiar al equipo a través del plan y que el proyecto cumpla sus objetivos, se requiere un liderazgo especial cuando todo está cambiando, cuando todo está muy incierto. Gestión de riesgo, por ejemplo, es una herramienta que permite disminuir, al menos identificar esa incertidumbre de la que nos hablaba Guillermo. Sí, tiene directa relación y también quiero, Guillermo, si me lo permites tú, hay una pregunta respecto al modelamiento BIM que me gustaría contestar porque efectivamente qué impacto va a tener, me preguntan por acá, la metodología busca sirve para el evento causa del problema. Sebastián me pregunta cómo ve que afecte las nuevas tecnologías y el entorno de la industria de la construcción con la erupción del modelamiento BIM. Muchísimo. Busca reducir justamente cierta parte de la ambigüedad que hay en la definición del alcance en proyectos de construcción tanto habitacional como industrial, detectando interferencias entre las distintas especialidades, reduciendo el caos y la probabilidad de que el proyecto tenga problemas técnicos o problemas de aumentos de plazo, aumentos de costos, porque nos adelantamos. El modelamiento BIM tiene que ver con reducir efectivamente buena parte de las variables que nos propuso Guillermo hoy día.